vayas diciendo algo que, un aporte, digamos, al tema este de la determinación de los mayores costos, del precio costo. Bueno, yo lo que le consulto es si usted puede ver lo que estoy mostrando en pantalla ahora en el celular. Sí, sí, Bien. sí. Análisis de precio del título. Sí, así es. Bueno. Si no hay ninguna consulta de los alumnos, entramos en tema entonces. Bueno, Sí. perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Algunos conceptos previos. Bueno, en principio, yo estoy con el celular, no estoy con la computadora, ¿viste? Así que no lo veo muy bien. Bueno, Pero, esta filmina, si quieres, la explico un poco yo, que es una cuestión previa, sobre todo para refrescar conceptos. En realidad son cosas que los chicos están viendo, si la están cursando ahora, en la materia de organización y conducción de obra, ¿no? Que tiene que ver con distintos términos que se utilizan para el análisis de estas cuestiones. Primero que nada, ¿qué significa un presupuesto? Un presupuesto, tal como está escrito, es un supuesto previo, es una determinación anticipada del precio de un proyecto de alguna de sus partes. Después tenemos la oferta. La oferta es el presupuesto que es efectuado por la empresa que desea competir por la obra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. sí, en principio, digamos, todo este tipo de obras, para que tenga una idea, digamos, el alumno, se hace a través del gobierno. Entonces, lo que hace la repartición pública, en este caso, como son obras viales, la vialidad de la provincia, hace un estudio de costo, un análisis de precios, que se llama, ¿cierto? Para ver cuánto va a salir la obra. Previo a eso, antes de hacer un análisis de precio, uno tiene que tener un cómputo métrico, ¿no es cierto?, para saber qué cantidad, digamos, tiene que presupuestar. En realidad, la diferencia que hay con una obra vial con una obra de arquitectura es que la cantidad de ítems es mucho menor. Si bien son ítems mucho más costosos, pero, digamos, estamos hablando para una obra vial entre 30 a 35 ítems, digamos, en conjunto para poder desarrollar una obra. Siendo que en una obra de arquitectura tenemos más de 100, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hace la repartición pública? Hace un análisis de precio con todas esas cantidades que había determinado en el cómputo métrico, ¿no es cierto? Y una vez que ya vamos a ver cómo vamos a determinar un ítem, ¿no es cierto?, que va a ser el movimiento del suelo, qué tratamiento le hacemos para llegar a determinar el costo, digamos, o el precio, digamos, de ese ítem. Pero ¿qué hace? Al hacer la repartición, hace un análisis de precio. Luego, una vez que está hecho ese análisis de precio, eso se llama presupuesto oficial de la obra. ¿Qué pasa? Que después eso se lleva a licitación. Son muy pocas las obras en el caso de Córdoba, ¿no es cierto? Y en el caso de la Nación también lo mismo. Son pocas las obras que se hacen por administración. Por administración se hacen obras menores. Entonces, se llama licitación. Esa licitación se van a presentar, digamos, varios oferentes. Esos oferentes son las empresas, a lo cual han hecho también su análisis de precio, a la cual, si es de repartición pública, se llama análisis de precio, y si es de la empresa privada, es la oferta. Entonces, eso se lleva... ¿Cómo? En la filmina se ve una foto de una ceremonia de apertura de sobres, o sea, apertura de todas estas ofertas, que es para dar, digamos, el acto de licitación de una determinada obra. Se ve las distintas cajas, bueno, ahora es todo digital, tengo entendido, pero esto hasta hace no mucho era así, donde
en una caja sellada, donde está adentro la propuesta de la empresa. Sí, sí, todas las propuestas tienen que ser, digamos, bien selladas, a la cual se abre el día de la licitación. ¿Quién lo abre? Digamos, generalmente es el secretario general de la repartición, conjuntamente con un abogado y las autoridades de la casa, ¿no es cierto? Alguna autoridad del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad o la Dirección Nacional de Vialidad. Se abren en ese momento. Entonces, en principio, se determina la oferta más barata, ¿no es cierto? Se hace ahí mismo, se hace un listado, ¿no es cierto? Y en qué porcentaje, digamos, ha licitado, digamos, cada oferente. Y ahí se cierra el acto licitatorio. No obstante, ¿cómo continúa esto? La repartición para una determinada obra llama a una comisión integrada por un ingeniero, integrada por un abogado, integrada por un contador, en donde el ingeniero va a estudiar todos los equipos que van a intervenir ahí, toda la potencia de los equipos a los efectos de determinar si con esos equipos va a poder realizar la obra. El contador determina cuál es la parte financiera cuál es la actitud financiera que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces estas obras, y sobre todo en estas épocas, a veces demoramos la certificación de obra, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza a ejecutar la obra, esa certificación, si bien se le hace un adelanto, digamos, a la empresa, pero a medida que van pasando los meses, a veces hay demoras en la certificación de obra. Entonces hay que estudiar qué capacidad financiera tiene esa empresa para poder aguantar, digamos, esa situación. ¿Qué sucede ahí? Sucede que, digamos, el contador tiene que analizar, digamos, toda esa situación financiera y que la empresa, hay veces que justamente no recibe, digamos, el dinero en tiempo y en forma, lo recibe después cobra todo, ¿no es cierto? Pero al terminar la obra. Pero hay veces que se demora la certificación y ellos tienen que pagar la quincena, porque, digamos, al personal obrero se le paga por quincena. Y, por ejemplo, el Vitalco y todos esos elementos, ¿no es cierto?, como el asfalto, el Vitalco, todo eso es al contado. Entonces, justamente tiene que tener esa capacidad financiera, más allá de que el gobierno no le pague, para poder aguantar todo eso. Bueno, eso lo determina, digamos, el contador en esa comisión. ¿Cómo se determina eso? Que la empresa presentan, digamos, los balances de 2 o 3 años para atrás y eso se va evaluando, digamos, cuál es esa capacidad financiera. Y el abogado, toda la parte legal. Entonces, en algunas ocasiones, no es siempre esto, pero en algunas ocasiones, a veces no se le han dado al primero o al más barato, sino al segundo o a veces al tercero, a la cual esa comisión, si en el caso que se la demos al segundo o al tercero, deberá hacer un informe bien detallado de por qué, ¿no es cierto?, justificando el por qué se lo damos al segundo o al tercero, ¿no es cierto? Bueno, eso es, digamos, el procedimiento como se hace, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ha ganado, digamos, la empresa, ya empieza la ejecución de la obra. Permíteme un pequeño Ahora, comentario. sí. En muchos casos, las empresas, por ejemplo, hay una empresa determinada que desea presentar esa licitación porque tiene las condiciones técnicas para cumplir, pero eventualmente puede no cumplir
en su estructura tener ese soporte financiero necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman, en muchos casos, las denominadas UTE, Unión Transitoria de Empresas. Entonces, Sí. complementan de esa forma la potencialidad de una empresa con la potencialidad de otra, y al formar esta unión transitoria, pueden presentar una oferta que cumpla con los condicionamientos que se exigen. Sí, sí, eso, digamos, justamente es lo que hacen las empresas para poder ejecutar una obra que a lo mejor una sola empresa no la puede realizar. Entonces se une, ¿no es cierto?, con otra a los efectos de formar esta UTE, Unión Transitoria de Empresas, que va a ser, ¿por qué transitoria? Porque va a ser por la ejecución de la obra. Por eso es Unión Transitoria de Empresas, ¿cierto? Justamente para que lo que, digamos, a lo mejor una tiene capacidad financiera y la otra tiene los equipos necesarios para poder realizar la obra. Y en este caso es donde se unen, digamos, estas empresas a los efectos que ellos determinaran su porcentaje de ganancia. Eso es una cosa muy particular de cada una de las empresas, ¿no es cierto?, de cómo forman el contrato, pero digamos, para el gobierno es como si fuera una sola empresa, ¿no es cierto? O sea, la certificación de obra o al nombre de esa UTE, no es al nombre de las dos empresas, sino al nombre de la Unión Transitoria de Empresas, ¿no es cierto? Sí, esas son cosas que se hacen a los efectos de, como si a lo mejor no tengo la capacidad total para ejecutar la obra, entonces me uno con otra empresa para poder realizarla. Bien, ahora Ahora, los chicos, perdón, sí, los chicos están viendo en pantalla un ejemplo de un presupuesto oficial, donde se pueden claro. ver, primero que nada, que no hay rubros, son ítems solamente. Este presupuesto es un poco viejo, pero lo interesante es para un proyecto de una ruta que no sé si se construyó o no, pero es la que está ubicada entre San Vicente y Los Cerrillos, o sea, es una pavimentación. Y con el límite con San Luis, en el departamento San Alberto. Y yo lo marqué en el Sí, mapa. Y lo interesante en el de esto, ¿cómo? suroeste de Córdoba. Así es. Y lo interesante de esto, que lo quise marcar, es para que nosotros veamos lo que les venimos contando, de lo que es la incidencia del monto, o sea, la incidencia, sobre todo en caminos de índole montaña, de los ítems relacionados con el movimiento del suelo. Yo acá lo escribí en chiquito, y yo ahora en otra figura les voy a mostrar más grande, que si hacemos la sumatoria en este ejemplo particular de lo que es terraplenado más su base granular más la base, que son todas las que constituyen el paquete estructural del camino, más la carpeta asfáltica, en total nos da el 78% del monto de la obra. Para que solamente en esos 4 ítems tenemos el 78% de la obra. Eso es un ejemplo, nada más, de lo que le estamos mostrando. Y acá hay otro ejemplo de un camino, pero que ya es camino rural, que es la autovía de Montecristo Río Primero, que es ejecutada por Vialidad Nacional, si no me equivoco, hasta Río Primero, corríjame Alberto, porque la provincia No, construyó... hasta Río Primero lo hacía Camino de la Sierra. Ah, bueno, entonces esto es Camino de las Sierras, la empresa que lo hizo se llama Super Cemento, y ellos, en los subítems principales también, les quiero mostrar acá, esto es del 2014, o sea que los montos están de esa época, pero también, para que ustedes noten que el principal monto de todos los que están acá es terraplén compactado, ¿sí? Y luego le sigue agregado grueso. Para que ustedes puedan ver que en este caso los ítems son 11 nomás, pero luego hay un montón de subítems que conforman ya el análisis oficial. El análisis, pero oficial no, la oferta de la empresa, ¿sí? Bueno, eran algunos ejemplos que les estaba mostrando a los chicos, y una pequeña conclusión de que, bueno, la oferta no debería superar, porque si no se desestima rápidamente, el 20% del presupuesto, del precio oficial. Está bien. Bueno, llegamos al K. Claro, o sea, digamos, cuando nosotros vamos a realizar un análisis de costo, lo primero que debemos hacer es determinar un índice de relación precio-costo, ¿no es cierto? Que es el coeficiente K, eso que denominó Martín. ¿Para qué determinamos ese coeficiente K? Ese coeficiente K lo determinamos porque en ese coeficiente van a integrar todo lo que son los gastos generales
de la empresa, los gastos directos, los gastos indirectos, los beneficios, el gasto financiero de la empresa y los impuestos, que es el IVA o el impuesto a los ingresos brutos. Todo eso va conformando, ¿no es cierto?, a los efectos de determinar cuál es el coeficiente KS para luego impactarlo en el análisis de costo que nosotros hacemos, que ya lo vamos a ver. Ahí en el Exacto. ejemplo que está mostrando Martín, partimos, ¿no es cierto?, de un costo de 1 peso, ¿no es cierto?, en este caso, puede ser 100 también. Eso lo determinamos nosotros. Partimos de ahí. A partir de ahí tenemos un gasto general. Por ley de obras públicas y todos los gastos generales están alrededor del como el 7%, ¿no es cierto?, como está estipulado ahí. Y los gastos indirectos, ¿no es cierto?, el 4% de una empresa. Después el beneficio está estipulado también por ley de obras públicas, que es el 10%. Todo eso se suma y llega a un valor que es de 1,21 en este caso. Después vienen los gastos financieros. También los gastos financieros está alrededor del 4%, ¿no es cierto?, de lo que es el monto de obra. También se suma a eso, tenemos un valor, Sí. y luego se le aplica los impuestos. En este caso, el IVA, que es el 21%, y está el tema de los impuestos a los ingresos brutos. Sabemos que el IVA, impuesto del valor agregado, es un impuesto nacional. Y el impuesto de rentas, que es de la provincia, que es el impuesto a los ingresos brutos. En este caso, ahí no lo vemos puesto. ¿Por qué? Porque eso significa, digamos, que cuando la empresa está en orden en cuanto a impuestos, ¿no es cierto?, sobre todo está, digamos, al día con el impuesto a los ingresos brutos, entonces no tributa el 0%. En el caso que tenga deuda, puede presentarse también, pero eso está alrededor del 3 al 4%, entre 2,5 al 3% el valor del impuesto a los ingresos brutos. Ahora, ¿qué significa eso? Como yo este coeficiente después lo voy a impactar por el costo propiamente dicho, o por el precio propiamente dicho del costo neto, digamos, del ítem, si yo le sumo un 3% más, el precio se me va arriba. Y eso puede significar perder la obra, la licitación de la obra. O sea, es Muchas veces importante dicen, aclarar sí, que la relación precio-costo es algo intrínseco a cada empresa. Cada oferente va a tener su propio K. Es un K que lo conoce solamente la empresa, ¿sí? No todos van a tener el mismo porcentaje, no sé, o por ejemplo, el beneficio, o algunos van a valer algún otro punto. Algunos pueden no tener tanto gasto financiero porque consigue financiarse una tasa más baja que otro ofertante que tiene otras opciones. Todo eso impacta en los valores de K. Y si suponemos que los costos unitarios son más o menos similares, este valor, esta relación precio-costo va a ser determinante para saber si va a ser más caro uno que el otro. Adelante, Daniel. bueno, justamente es lo que iba a decir, ¿no es Perdón. cierto? No, está bien, está bien. Justamente estos valores justamente no son para todos iguales. Es un valor, ¿no es cierto?, que es para cada empresa. Muchas veces dice, che, yo tengo los mismos equipos que tuyo, con la misma, pero los gastos generales, por ejemplo, de mi empresa son distintos a los tuyos. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de gastos generales? ¿No es cierto? Todo lo que es los inmuebles, todos los gastos de luz, por ejemplo.
¿no es cierto? ¿Qué sería un gasto directo o un costo directo, un costo indirecto, un gasto indirecto, ¿cierto? Por ejemplo, un gasto directo sería el sueldo que yo le pago, por ejemplo, al ingeniero, ¿no es cierto?, que está a cargo de la obra. No así los, los gastos que yo tengo como sueldo para el personal obrero, ¿cierto? Los gastos de luz, ¿cierto? Todo eso son gastos distintos en la administración de mi empresa a la otra que a lo mejor tenemos los mismos equipos, con los mismos rendimientos y todo, pero ahí está la diferencia. Sería una casualidad, ¿no es cierto?, que lleguemos al mismo coeficiente K, ¿no es cierto? Eh, y eso es hay que determinarlo, digamos, muy bien, porque eso hace de que yo pueda ganar o perder una licitación, ¿cierto? Entonces, una vez que yo ya he determinado cuál es el gasto o la relación precio-costo, donde entran todos estos elementos que hemos nombrado, vamos a hacer un análisis de costos de un determinado ítem, ¿no es cierto? Ese análisis de costo de un determinado ítem, nosotros lo que vamos a encarar por esta tipología de obra, no vamos a hacer un análisis de costo de todos los ítems, de los 30 o 35 ítems de una obra, de un camino de montaña, porque nos llevaría, digamos, un tiempito. A pesar de que ahora, antes de esto, digamos, cuando yo ingresé a Vialidad, esto se hacía a mano. Todos los análisis de precio, entonces a lo mejor podía estar una semana para hacer 2 o 3 análisis, propuestas diferentes, ¿no es cierto?, haciendo análisis de precio. En este momento, nosotros lo podemos manejar a través de un programa en donde le vamos, o también en este caso como planillas Excel, en donde yo ya está calculada, ya está puesta la fórmula y le voy poniendo distintas variables, entonces puedo hacer en el día, qué sé yo, hasta 100 análisis de costos distintos para mi obra, para mi empresa, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, estudiar y evaluar justamente si es presupuesto oficial, hacerlo lo más barato posible, y si es para una empresa, también lo mismo, porque si no puedo llegar a perder la licitación de la obra. Por supuesto que tampoco perdiendo, digamos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer los análisis de precio, a lo cual, como soy empresa, ganar plata, porque para eso tengo mi empresa, ¿no es cierto? Pero con el cuidado de no sobrepasarme, digamos, en el análisis, porque si no llego a perder la obra. Entonces, en ese sentido es que hay que hacer un buen análisis del tema. Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, la provisión de suelo seleccionado, ¿cierto? Si vamos a tomar ese ítem, ¿no es cierto? Provisión de suelo seleccionado, que es Lo están viendo en pantalla, creo, al Excel. bueno, en realidad tendríamos que empezar por terraplén compactado. Sí. Vamos a ver por terraplén compactado, ¿no es cierto? Vamos a Entonces, terraplén. vamos a terraplén compactado. Después, porque el ítem auxiliar, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que también se hace un análisis de costo. ¿Cuándo lo voy a usar al ítem auxiliar que yo mencione, ¿no es cierto?, que es provisión de suelo seleccionado? Que cuando en la zona de los préstamos, ¿no es cierto?, yo tengo que levantar, con eso tengo que levantar un terraplén y no alcanzo con la zona de los préstamos, ¿cierto? Entonces, tengo que ir a pedir suelo, digamos, a un yacimiento. Y ese yacimiento puede estar, digamos, en la zona de la obra o puede estar más lejos, ¿cierto? Entonces ya entra a jugar otra cosa que es la distancia de transporte.
Por eso es el ítem auxiliar, ¿no es cierto?, para la provisión de suelo seleccionado. Pero vamos a ir por partes, vamos a determinar, por ejemplo, el análisis de precio del terraplén compactado. Lo primero que tenemos que plasmar, digamos, en el análisis es cuáles son los equipos que yo voy a necesitar para poder ejecutar la obra. En este caso, tenemos una motoniveladora, una pata de cabra. Habíamos dicho que la pata de cabra es aquella compactadora, ¿no es cierto?, que tiene las patas, que tiene aproximadamente 14 centímetros de longitud cada pata, a los efectos de producir una compactación de abajo hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se produce el rebote, digamos, de la máquina, ¿no es cierto? Siempre y cuando con la humedad óptima, que eso lo hacemos a través de un riego, y esa humedad óptima lo determinamos a través de un proctor, ¿no es cierto?, determinando la curva, ¿no es cierto?, cuando se produce de ascendente a descendente. Esa es la densidad máxima que voy a lograr, digamos, de compactación con la humedad, digamos, determinada de ese producto. Después también tenemos un tractor, un rodillo neumático. El rodillo neumático sirve para sellar, digamos, toda la compactación, ¿no es cierto?, porque la pata de cabra me deja, digamos, una superficie no muy plana. Entonces, metiéndole el rodillo neumático, yo dejo la superficie, digamos, un poco más plana. Y un regador de agua. El regador de agua justamente es para cumplir en la obra con esa humedad óptima determinada a través del producto. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un HP, una potencia, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. Tenemos que sumarlo. No sé, yo acá, a ver, en el ejemplo que está mostrando Martín. 613. 613. 613, digamos, sería la sumatoria de los HP de todos los equipos que yo voy a necesitar. Y a su vez, al lado de ese HP, le voy colocando cuál es el valor, ¿no es cierto? Acá, bueno, han puesto en peso y en dólar. Tómenlo, digamos, medio con pinza eso, porque en este momento el dólar ha subido ampliamente. Sí, el y cálculo los está hecho valores, en 90 pesos. bueno, ahora no sé si estamos en 120, 130, la verdad que todos los días cambia, pero digamos, es para tener simplemente una referencia, ¿no es cierto? Acá, digamos, la sumatoria de todos los equipos, eso, estamos hablando aproximadamente de 465, 466 mil dólares, ¿no es cierto? Por el precio que corresponda, ¿no es cierto? Bien, entonces ya hemos determinado cuánto vale en cuanto a los equipos que yo voy a meter en la obra, cuánto es el costo, digamos, de esos equipos. Y con los HP, la potencia que tiene cada uno de ellos. Entonces empezamos a analizar lo que es la amortización, ¿no es cierto? La amortización es una fórmula en donde es 8 horas por día que se trabaja el equipo, que se considera el 80% por el costo total de los equipos, ¿no es cierto? Y sobre 10.000. 10.000 es la cantidad de horas que se estipula, digamos, que duraría, digamos, un equipo trabajando, ¿cierto? Generalmente duran mucho más que eso. Por eso decimos a veces que ya la amortización ya está cubierta, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, ya si bien yo aplico la fórmula para calcularlo, pero ya lo tengo amortizado el equipo, ¿no es cierto? A veces son equipos que ya vienen de sus años trabajando, entonces prácticamente están amortizados.
Las reparaciones y repuesto, después se analiza que es el 80% del valor de la amortización. La mano de obra. Bueno, la mano de obra va a surgir, digamos, de la cantidad de gente que yo voy a poner, digamos, para ejecutar este ítem, ¿cierto? Y eso puede variar, de empresa a empresa puede variar, ¿cierto? Y va a depender también la cantidad de gente de acuerdo a los rendimientos que yo quiero ir cumpliendo por día. ¿Eso de dónde va a surgir? O sea, empezando la clase, Martín expresó, ¿no es cierto?, que ustedes tienen una materia que es organización y conducción de obra, y en esa materia se determinan los diagramas de Gantt, ¿no es cierto?, o los diagramas de barra. Eso es importantísimo en la ejecución de una obra, determinar los diagramas de barra o los diagramas de Gantt. ¿Por qué? Porque esos son los que me dicen a mí qué cantidad de gente, para yo poder cumplir con esos rendimientos que quiero, ¿no es cierto?, voy a tener que utilizar. En este caso, a los fines del ejemplo, hemos puesto, no sé, acá, 5 oficiales. 5 oficiales. Profe, disculpe, se va a cortar ahora. Sí, tenemos que empezar otra sesión, ingeniero. Bueno. ¿Quiere de última que después siga yo? Si me hace el favor, porque a mí me está comiendo, ¿viste? El 4G. No hay problema, no hay problema, profe. Bueno, listo. Bueno, aprovecho para decirles, digamos que yo con esta clase